Se nos abre el Excel y vemos que efectivamente pues aquí están todos los datos. Le dijimos que me lo comenzara a grabar desde el A2 y todos los datos almacenados aquí en MATLAB hasta 603 porque comenzó en A2. Hola, ¿qué tal, controleros y controleras? Les doy la bienvenida nuevamente a otro video del canal de controlautomaticoeducación.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y hoy continuaremos con nuestro curso de MATLAB. Antes de comenzar, si le das clic a esta tarjeta que está apareciendo en este momento aquí encima, tendrás acceso a todos los episodios de nuestro curso gratuito de MATLAB. Vamos a aprender a escribir datos de MATLAB en una hoja de cálculos en Excel. Que en el primero vimos cómo leer datos de una hoja de datos de Excel y ahora en este segundo video vamos a aprender cómo escribir datos en Excel. Si te interesa ver el video donde leemos los datos directamente de una hoja de cálculo de Excel, pues te lo voy a dejar también en esta tarjeta que está apareciendo aquí encima en este momento. Así que veamos cómo es que se hace. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Muy bien, antes de comenzar te recuerdo que si te diriges en este momento a la descripción de este video te dejaré el link para la página oficial de Control Automático Educación, donde te dejaré la entrada donde explicamos cómo integrar Excel con MATLAB y acá verás toda la explicación tanto para leer datos de Excel dentro de MATLAB cuanto para exportar o escribir datos que tengas en MATLAB hacia Excel, que es lo que vamos a ver en este video. Continuamos entonces entendiendo el tratamiento de archivos de Excel en MATLAB y para este caso vamos a exportar datos de MATLAB para Excel. Para escribir datos entonces la herramienta nos ofrece diversas funciones, las cuales ustedes podrán, si quieren, consultarlos en esta dirección web. Inicialmente el comando más popular y el que casi todo el mundo utiliza se conoce como el XLSWrite, que al igual como lo veíamos en el video anterior, este tipo de comandos pues fue ampliamente utilizado hasta el 2018, hoy actualmente todavía se sigue utilizando. Sin embargo, el propio equipo de MathWorks dice que solo recomiendan este comando hasta la versión de MATLAB 2018b. A partir de las nuevas versiones, o sea, a partir de la 2019A, pues ellos ya no recomiendan utilizar este comando, pero todavía pues obviamente sirve. Si tú tienes por ejemplo una versión 2019, 2020, este comando todavía te va a servir, pero como ellos ya no lo recomiendan, muy probablemente tal vez en un futuro lo descontinúen. Sin embargo, vamos a entender cómo utilizar el comando XLSWrite. Simplemente llamamos el comando XLSWrite y los parámetros de entrada será el file name, que simplemente hace alusión al nombre del archivo de Excel. Colocamos el nombre que nosotros queramos crear para ese archivo de Excel, le colocamos la extensión XLS o XLSX, luego viene una matriz que en este caso se llama la matriz A. Esta matriz es la que contiene los datos que yo deseo guardar en este archivo. Además de una matriz también puede ser una celda o una célula. Entonces este XLSWrite solo acepta matrices o células. Seguidamente sigue el sheet, que es la hoja de cálculo. Esto ya es opcional, o sea, aquí los parámetros obligatorios es el file name y el dato. Ya de aquí para adelante es opcional. Entonces aquí en la hoja de cálculo ustedes pueden colocar el nombre que desean colocarle, por ejemplo, a la hoja de cálculo. Él por defecto pues coloca la hoja 1. Si usted no le coloca nada de esto, él por defecto entonces estos datos los va a guardar en la primera hoja. Y por último también es opcional el rango. Ustedes pueden especificar cuál es el rango de datos dentro de MATLAB que desean almacenar. Si no lo colocan, pues simplemente él va a guardar todos los datos que hay en este archivo, en esta matriz. Vamos a entrar enseguida aquí al sitio de MathWorks y vamos a ver que nos sale este mensaje. MathWorks ya nos dice entonces que XLSWrite pues no es recomendado, entonces nos aconsejan comenzar a utilizar el write table, el write matrix y el write cell en lugar de seguir utilizando el XLSWrite. Entonces el write table fue incorporado desde el 2013b, el write matrix desde el 2019a. Miren que este ya fue pensado para comenzar a sustituir este XLSWrite y también el write cell también desde el 2019A.
Estos comandos son muy parecidos a los que veíamos en el video anterior de la lectura. Vamos a ver que en este caso, por ejemplo, si vamos a utilizar el write table, como su nombre lo indica, vamos a salvar o almacenar datos del tipo tabla o del tipo table. Entonces aquí será ese tipo de dato table. Aquí entonces vamos a primero crear una tabla dentro de MATLAB y esa tabla es la que iremos entonces posteriormente a exportar o grabar en un archivo de Excel. Luego viene el nombre del archivo de Excel que nosotros queremos grabar. Lo vamos a almacenar con la extensión XLS o XLSX. Luego esto ya es opcional, de aquí para adelante es opcional. Si nosotros deseamos incorporarle el nombre de la tabla, entonces colocamos el atributo sheet. Entonces ese atributo es fijo, eso no cambia, deben colocar ese atributo. Luego de ese atributo ahí sí vendría el nombre que ustedes desean colocarle a la hoja de datos. En este caso, simplemente para identificar que estoy usando este comando, pues yo le coloqué el nombre write table a mi hoja de datos, pero ustedes pueden colocarle cualquier nombre, el nombre que ustedes deseen. También adicionalmente, si lo desean, pueden colocar el rango. Entonces deben colocar range, que ese es el atributo obligatorio, ese va obligatorio, y posteriormente al lado de range ahí sí va el rango, donde ustedes van a especificar cuál es el rango de esta tabla T que desean almacenar dentro de su archivo de Excel. También para exportar datos de MATLAB para Excel pueden utilizar el write matrix, que es exactamente igual, funciona totalmente igual como el que tenemos aquí arriba. La única diferencia es que ahora el dato que vamos a almacenar en Excel tiene que ser solo una matriz, entonces son datos numéricos. Aquí en el table, un table puede almacenar tanto datos del tipo numérico como por ejemplo datos del tipo string. Permite una combinación de datos. Aquí el matrix o la matriz pues solo permite ese tipo de datos numéricos. O por último, también podríamos utilizar el write cell, que como su nombre lo indica, me permite grabar células que tengo en MATLAB para exportarlos o guardarlos en Excel. Y también cumple la misma nomenclatura de la función. La única diferencia entonces es que el dato aquí A deberá ser una célula, y sabemos que la célula pues también es demasiado versátil porque me permite combinar diferentes tipos de datos, como los datos que ya hemos estudiado en este curso de MATLAB gratuito en español. Aquí estamos en el sitio oficial de MathWorks. Vamos a ver que el XLWrite, entonces vemos la advertencia que nos dicen que ya pues no es recomendado, y aquí ya nos diría que cuál de las tres funciones podríamos utilizar para exportar datos del MATLAB hacia el Excel, que serían simplemente el write table, el write matrix y el write cell. ¿Qué tal te está pareciendo este video? ¿Te está siendo de utilidad? Entonces, ¿por qué no te suscribes ahora mismo a este canal y me dejas un comentario? Vamos a comenzar aquí viendo un ejemplo. Para este caso vamos a aprender a utilizar las 4 instrucciones. Ya ustedes deciden cuáles desean utilizar. Iniciemos con la que no es recomendable, con el XLWrite, donde debemos seguir esta sintaxis que ya explicamos. Inicialmente, entonces, para este ejemplo, pues nosotros deseamos exportar los datos de un experimento que se hizo en una planta de laboratorio de temperaturas. En esta planta o en estos archivos pues se encuentran almacenados aquí en este .mat que se llama dat2.mat. Si yo le doy clic aquí, vemos que internamente él tiene aquí 4 arreglos. Entonces me dice que en ese experimento que se hizo, en esos 4 arreglos tenemos lo que es el tiempo. Entonces vemos T sería el tiempo, el disturbios, cómo se estimuló ese proceso. Eso ya lo vimos en un experimento en este canal. Entonces el disturbio está en el arreglo U, y tenemos la señal de un sensor de temperatura que estaba detectando entonces el cambio de esa temperatura, que se encuentra almacenado aquí en esta matriz Y. Sin embargo, en esa matriz Y también se encuentran unos datos de aproximaciones de modelos, un modelo no lineal y un modelo lineal. Entonces en esta base de datos vamos a tener 5 columnas conteniendo todas estas informaciones que tenemos aquí. Inicialmente entonces procedemos a limpiar todo, limpiamos la pantalla, limpiamos todas las variables y cerramos todas las posibles ventanas abiertas del MATLAB, y vamos a cargar entonces los datos que están en dat2.mat utilizando el comando load. Con eso entonces, si le damos aquí pausar, el break,
para ir al debug, vemos que se coloca aquí en rojo, le damos aquí en Run, vamos a ver que él va a simular hasta este punto. Si nos vamos para el Workspace, vamos a ver que una vez hemos cargado los datos del DAT2, vamos a ver que ya se van a exportar los experimentos o los datos que están en esa matriz. Si yo lo deseo, yo puedo graficar esos experimentos, le voy a dar aquí Plot. Y aquí tengo una gráfica de esos experimentos. Aquí sería el tiempo de ese laboratorio de temperatura versus la temperatura. Entonces en amarillo sería la temperatura, la variación que capturó el sensor. Entonces cuando inyectamos un estímulo en ese laboratorio de temperatura, es decir, cuando energizamos la máquina comenzó a calentar y lo tenemos registrado aquí en amarillo. Adicionalmente, pues se levantaron dos modelos que tratan de representar esa dinámica. En la línea azul sería un modelo totalmente lineal, que es bien parecido, y en la línea naranjada es un modelo no lineal. Entonces tenemos esos datos los queremos exportar para Excel. Si estás interesado en ver el video donde hicimos el experimento que estamos exportando hacia una hoja de datos de Excel, te voy a dejar aquí en esta tarjeta entonces ese video si te interesa ver cómo obtuvimos esos datos experimentales. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es crear una tabla o un tipo de archivo tabla, porque con estos tipos de archivos tablas es mucho más fácil trabajar, porque sabemos que en Excel usamos tablas. Entonces, qué mejor que crear una tabla para posteriormente utilizar los comandos que acabamos de ver y exportar o crear un archivo de Excel. Entonces simplemente yo ya tengo aquí en T el tiempo, tengo en U el disturbio y aquí en Y vemos que Y tenemos 601 datos por 3 columnas. Cada columna corresponde una al modelo lineal, otra al modelo no lineal y otra a los datos del sensor. Entonces yo quiero separar esos datos que están en Y. Entonces voy a crear una variable que se llame modelo lineal que está en Y. Vemos que los dos puntos, es decir, tome todas las filas, únicamente la columna 1. Entonces ahí el modelo lineal va a crear este arreglo modelo lineal que va a contener únicamente los datos del modelo lineal. Y haremos lo mismo con el modelo no lineal que está en la columna 2. Y por último, los datos del sensor de temperatura real están en la columna 3. Luego vamos a crear una tabla. Para crear una tabla debemos usar el comando table y aquí entre paréntesis le agregamos todos los datos que queramos crear en esa tabla. La tabla me permite combinar diversos tipos de datos. En este caso pues tengo únicamente varios arreglos de vectores y matrices, pero ustedes también pueden adicionar células o pueden adicionar strings si así lo desearan, porque la tabla me permite hacer esto. Entonces esa tabla la voy a crear en esta variable t. Entonces le doy continuar, vemos que aquí se me creó la tabla, vemos incluso que tiene un icono de tabla y vemos en la clase de dato que es una clase del tipo table, entonces es una tabla. Si lo deseamos podemos verlo en la ventana de variables, le di doble clic y puedo ver aquí el t que es el tiempo, u que es el disturbio, el modelo lineal, el modelo no lineal y los datos. Aquí el disturbio es simplemente que energice la máquina al 40% de su capacidad. También si lo deseo lo puedo digitar aquí en el Command Windows, el T, y voy a ver los datos que son 5 columnas. Tenemos 601 datos y aquí arriba pues vemos tiempo, U, modelo lineal, no lineal y datos. Sabes que ahora puedes ser parte de nuestra comunidad de la sala de control de controleros y controleras. Si observas al lado del botón de suscripción hay un botón que dice unirse. Uniéndote a este canal continuarás apoyándome para que continúe aportando con más videos gratuitos y de calidad. Y adicionalmente tendrás unos beneficios por ser parte de la sala de control. Te veo adentro de la sala de control. Perfecto, ahora vamos a utilizar el comando XLSWrite como lo tenemos aquí, que es, como ya lo dijimos, la no recomendable por el MathWorks. Como ya lo decíamos, XLSWrite vemos que él solo acepta tipo de matrices o células. En este caso nosotros hemos creado una tabla. Una tabla no es aceptada por XLSWrite. ¿Qué vamos a tener que hacer? Convertir esa tabla en una célula o convertirla en una matriz. En este caso vamos a convertirlo en una célula
para que le podamos ingresar también los datos de los nombres de cada columna, ponerle tiempo, disturbio, modelo lineal, modelo no lineal y datos, porque eso no lo podríamos hacer en un tipo matriz porque la matriz solo me acepta datos numéricos. Entonces primero en L voy a crear una célula que me contenga esos 5 nombres. Entonces lo guardo en L. Vemos que L se ha creado aquí, es una célula que va a contener esos 5 nombres. Como lo vemos aquí, tiempo, disturbio, modelo lineal, modelo no lineal y datos. Luego en C, recordamos que aquí en T tenemos la tabla, pero como yo voy a usar este comando, entonces hay un comando en MATLAB que me permite convertir de tabla a célula y se llama Table to Cell. Entonces Table to Cell, le digo cuál es la tabla que quiero convertir a célula y que me la almacene aquí en esta variable C. Si hacemos eso, ya ahora en C se ha convertido todos los datos que habían en la tabla y se han convertido en una célula. Si le damos aquí a C en el Command Windows para que vean cómo quedó, incluso lo vemos aquí en C primero, que es un tipo célula, y en el Command Windows vemos que todo me quedó como si fuera una célula, todo dentro de esas llaves. Y muy importante, vemos que como en la célula, en este caso, él no me convirtió los datos de los nombres de las columnas. Por eso esos nombres de las columnas, o sea que este es el tiempo, que este es el disturbio, que este es el modelo lineal, no lineal y datos, esos los habíamos adicionado aquí en L. En este canal ya dedicamos un video exclusivo a explicar cómo funcionan las celdas o células dentro del software de MATLAB. Si no has visto ese video, te lo voy a dejar en esta tarjeta para que aprendas a utilizar las celdas dentro de este software, pues ves que es bastante útil al momento de querer trabajar con Excel, por ejemplo. Entonces, para juntar tanto los datos numéricos que están en la célula como los datos del tipo string que están en L, simplemente aquí en A vamos a concatenar esos dos datos. Entonces, primero L para que me ponga los nombres y después C que vienen los datos. Entonces, en A va a quedar almacenado todo eso y vamos a ver que A es un tipo célula que es aceptado por el XLWrite, que lo vamos a colocar aquí. Si colocamos aquí A, vamos a ver que obviamente tiene todos los datos del tipo célula y al comienzo me colocó los datos del tipo string, donde podemos nombrar a qué corresponde cada columna. Por último, vamos a utilizar entonces el XLWrite. Vamos a crear un archivo en Excel. Entonces, el primer término es el nombre en Excel. Le voy a poner TSLab, o sea, Temperature Control Lab, laboratorio de control de temperatura, punto. Le puedo poner la extensión XLSX. Vemos que aquí yo no tengo creado ese archivo en Excel. Entonces, aquí como MATLAB no lo ve creado, él lo va a crear. Si estuviera creado, él lo va a reescribir. Luego le ponemos la célula en este caso, recordemos que aquí es una célula o una matriz y ya estos serían los datos obligatorios y ya esto pues ya sería opcional. Por ejemplo, en este caso vemos que lo segundo sería la hoja de cálculo. Entonces, para identificar que estamos usando aquí el XLSWrite, yo le voy a poner así a esa hoja de cálculos XLSWrite. Ustedes le pueden poner el nombre que deseen a su hoja de cálculos y adicionalmente pues también le puedo colocar un rango. Una vez finalizado, normalmente nos va a aparecer una advertencia, pero simplemente es esa advertencia que es creada por esa instrucción y vemos que aquí ya se nos ha creado nuestro archivo en Excel de TSLab, utilizando entonces ahora sí el comando XLWrite. Recordamos que habíamos visto los datos graficados aquí en MATLAB que correspondían a ese experimento. Vamos a ver aquí entonces en Excel. Vamos a abrir ese archivo en Excel a ver si efectivamente exportó estos datos. Vemos que tenemos 601 datos aquí en la tabla, 601 datos por 5 columnas. Vamos a darle entonces clic derecho y le vamos a decir que me lo abra afuera de MATLAB. Open outside MATLAB. Se nos abre el Excel y vemos que efectivamente pues aquí están todos los datos. Le dijimos que me lo comenzara a grabar desde el A2. Vemos que tenemos las 5 columnas con los nombres al comienzo, tiempo, disturbio, modelo lineal, no lineal y datos y todos los datos almacenados aquí en MATLAB hasta, si dijimos que era hasta 601, entonces debe bajar, debe llegar hasta, en este caso, 603 porque comenzó en A2. Muy bien, inclusive yo puedo, por ejemplo, seleccionar, vamos a graficar estos datos a ver si efectivamente dieron igual al experimento. Para eso le damos a insertar, podemos aquí en gráficos, por ejemplo, vamos a crear un gráfico por dispersión, uno de estos, por ejemplo, con líneas suavizadas y vemos aquí entonces el gráfico totalmente
igual al que teníamos allá en el experimento. Incluso le puedo dar doble clic, darle doble clic a los límites. Vamos a decirle que me lo comience desde 22 hasta 65. Vemos entonces estos serían los datos de mi experimento, exactamente iguales a los que tenía en MATLAB, inclusive pues muy parecidos hasta con los colores. Y vemos aquí entonces también en 40 sería el disturbio, o sea un 40% que yo le inyecté a esa máquina para que se calentara de esta forma. Podemos cerrar aquí. Miremos que también él adicionalmente, él por defecto coloca la hoja 1, pero como nosotros le colocamos nombre a la hoja que queríamos almacenar, le dijimos que guardara la hoja como XLWrite, entonces él crea una nueva hoja con nombrada o llamada XLSWrite, donde nos almacenó los datos. Podemos cerrar aquí en Excel. Vamos a guardar ese gráfico que hicimos. Si has venido siguiendo el curso de MATLAB, ya estás en la capacidad de comenzar a programar Simulink, que es el software paralelo a MATLAB, donde se realiza una programación en bloques. Tengo un curso completo de Simulink de más de 10 horas y si le das clic a esta tarjeta tendrás información sobre ese nuevo curso. También te lo voy a dejar en la descripción de este video y también en los comentarios. Muy bien, ahora vamos a utilizar uno de los comandos recomendables, que es el write table. Como ya lo veíamos, el write table también tiene, simplemente llamamos el comando write table. En este caso, como su nombre lo indica, debemos guardar o salvar tablas. Él solo me va a servir para almacenar tablas. En este caso, pues obviamente nosotros ya tenemos la tabla T creada, entonces es simplemente almacenar esa tabla T que vemos aquí, que es el dato del tipo tabla. Ponemos el nombre del archivo donde queremos almacenar los datos. En este caso ya está creado, entonces él ya lo vio ahí creado, entonces lo va a grabar ahí mismo. Y listo, estos son los datos entonces obligatorios y ya estos son, para aquí adelante, estos atributos son opcionales si ustedes lo desean colocar. Si no los colocan, ya saben que esta tabla va a ser almacenada en la primera hoja de Excel. En este caso, yo le voy a colocar los atributos opcionales. Recordamos que este atributo es obligatorio para que inmediatamente después le colocamos el nombre de la hoja de cálculo. En este caso, para identificarlo, vamos a colocar write table y luego este atributo obligatorio range y al lado el rango donde vamos a almacenar. Nuevamente vamos a almacenarlo en A2. Entonces vamos a hacer eso, write table. Se ha creado entonces aquí el write table. Vamos nuevamente a abrir aquí el Excel, Open Outside MATLAB. Tenemos aquí el Excel, vemos que está en el XLSWrite y aquí ya se creó el write table. Y nuevamente fueron creados todos los datos aquí en Excel utilizando el write table. Vamos a utilizar ahora el comando write matrix, que es este aquí. Vemos que cumple con la misma sintaxis del write table. La única diferencia es que ahora en lugar de guardar una tabla vamos a guardar una matriz, o sea que solo vamos a tomar valores numéricos. En este caso voy a crear la matriz, entonces porque todavía no la hemos creado, en esta matriz voy a guardar el tiempo, el disturbio y los valores de Y, que recordemos que en Y están los tres datos del modelo lineal, no lineal y de los datos del sensor de temperatura. Entonces aquí en M guardamos esa matriz, inclusive la podemos ver aquí en el workspace. Aquí sería entonces las matrices numéricas. Vemos que M se ha creado como una matriz y nuevamente simplemente llamamos write matrix, la matriz que acabamos de crear, en el mismo archivo tcla.xlsx y colocamos en la hoja de datos de Excel, quiero que se llame en este caso write matrix, y el rango vamos a hacer algo, vamos a únicamente a grabar hasta la columna del modelo lineal, o sea guardar la columna A1, B1 y C1. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces simplemente en el rango le voy a decir guárdeme los datos que hay en esta matriz. Vemos que son 5 columnas, pero le voy a decir guárdeme desde en la columna A1 hasta y le coloqué la última de la columna 3. Entonces le coloqué la primera de la columna 1 y la última de la columna 3. O sea que estoy dejando por fuera estas dos últimas columnas. Entonces hasta la C601. Vamos a ver si efectivamente cumple eso. No, recuerden que esto también se lo pueden aplicar a cualquiera de estas de arriba, write table o a XLSWrite. Vamos a hacerle aquí el write matrix. Vamos a abrir nuevamente el Excel. Vemos nuevamente aquí ya me quedó el write matrix, una nueva hoja de cálculos, y vemos que efectivamente ahora
me guardó las 3 columnas únicamente, que fue lo que dije. Le dije, guárdame únicamente el A1 y 2 puntos. Debo seleccionar hasta dónde quiero que me lo guarde. En este caso, como yo quería guardar todo el modelo lineal, entonces le dije guárdemelo hasta la columna, en este caso C601. Por último, vamos a utilizar el comando write cell, que como su nombre lo indica, me sirve para grabar datos del tipo célula. Recordamos que la célula pues ya la habíamos creado aquí en A, que era esta A de aquí, donde teníamos al inicio pues los datos de la columna, los nombres de la columna, y después teníamos C, que lo habíamos convertido a partir de la tabla, lo habíamos convertido en columna. Entonces simplemente, como esos datos ya están en A, colocamos write cell, colocamos la célula, nuevamente colocamos el nombre del archivo, tcla.xlsx, el nombre de la hoja o la hoja de cálculo, que la vamos a llamar write cell, y el rango. Vamos a decir, vamos a grabar los datos, en este caso hasta la mitad. Entonces digamos, guárdelo desde la 1 hasta el E. Si le estoy diciendo que hasta el E, vemos que es A, B, C, D y E. O sea, le estoy diciendo hasta todas las columnas, pero no me los guarde hasta la 601, que son el número total de datos que tiene la célula, 602, sino que me lo guarde hasta el dato 301. Vamos a ver si entonces me los guarda hasta la mitad. Le damos continuar. Ahí ya ha escrito esos datos. Vamos a abrir nuevamente Open Outside MATLAB, nuestro Excel. Vemos nuevamente aquí se creó la nueva hoja de datos, write cell. Vemos que están nuevamente ahora sí todos los datos. Como eso era una célula, y la célula ya me permite mezclar tipos de datos, entonces ya me aparecen nuevamente los títulos. Y vamos a ver si efectivamente vemos efectivamente el último dato es en 301, que fue hasta donde le dije que me lo guardara desde A1 hasta E301. Este código de MATLAB, donde utilizamos los 4 comandos para escribir datos de MATLAB para Excel, se los voy a dejar en el sitio web para que lo descarguen totalmente gratis. Suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo más sobre MATLAB. Te hago la invitación de que te matricules a nuestro curso de Simulink y ganes un certificado de aprobación una vez lo finalices, y te invito a que mires nuestro siguiente video. Nos vemos en nuestro siguiente video de nuestro curso. Hasta luego.